Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Sean todos bienvenidos. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos con el fin de poder escuchar mejor a nuestros ponentes. También les recordamos que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat y finalmente se las haremos llegar a los ponentes. Y también les suplicamos nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción misma que la podrán encontrar la liga en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. Hoy tendremos un tema muy interesante. Continuaremos con nuestro módulo de salud global y el título es Tuberculosis, Perspectiva Global de Control por el doctor Daniel Bernal Serrano y el doctor Oscar Tamés Rivera. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de ellos. La sesión la va a coordinar el doctor Manuel Pérez Jiménez, decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, quien es profesor de Pediatría y de Salud Global en nuestra institución. Es chairman de Universitas 21 Health Science Group por el periodo 2019-2021. Es representante de Salud Global en Association of Pacific Rim Universities y en Worldwide Universities Network. Bienvenido, doctor Manuel Pérez. El doctor Oscar Tamés Rivera estudió medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad de pediatría la realizó en el programa multicéntrico de pediatría en nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. La subespecialidad en infectología pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría. Fue jefe de residentes y recibió honores tanto en su residencia en pediatría como en la de infectología pediátrica. Actualmente se encuentra estudiando una maestría en ciencias por University of London. Es profesor, el doctor Tamés es profesor de pediatría del programa multicéntrico. Es autor de artículos de investigación y capítulos de libro. Trabaja en su práctica privada, la realiza en el Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano Elion Tech Salud y es jefe de piso de infectología en el Hospital Regional Materno Infantil de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Bienvenido, doctor Oscar Tamés Rivera. También el doctor Daniel Bernal Serrano será uno de nuestros ponentes. Él estudió en nuestra escuela también. La especialidad la realizó en medicina interna en el Hospital Español de México y su maestría la realizó en estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey. También cuenta con una maestría en ciencias en política, planeación y financiamiento en salud por la London School of Hygiene and Tropical Medicine en conjunto con London School of Economics and Political Science. Es líder de la comunidad académica de salud global en nuestra institución. Es investigador asociado en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Es coordinador subregional Observa TV de Partners in Health México y es director de atención integral en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida. Bienvenido, doctor Daniel Bernal Serrano. Sin más, voy a ceder la palabra al doctor Manuel Pérez para que conduzca esta sesión. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda sesión del módulo de salud global, del cual estamos muy halagados de haber sido invitados para diseñar estas 4 sesiones de mayo. El doctor Valencia generosamente nos otorgó este espacio y hoy, como lo han escuchado, pues tenemos 2 grandes expertos, jóvenes, talentosos, exalumnos de nuestra escuela, quienes además han logrado éxitos rápidamente por sus capacidades y obviamente por su entrenamiento, sobre todo en aras de la disciplina de la salud, pero más que eso,
por la amplitud del abarque de sus capacidades y su entrenamiento, como ya lo escucharon en la presentación que hizo el doctor Valencia. Y cuando estábamos diseñando esta sesión, este mes de salud global, lo platicaba yo de manera muy estrecha con Daniel, quien recientemente se incorporó como el líder de salud global en nuestra institución, y pensábamos y definíamos que no podía quedarse fuera este tema de tuberculosis. Aunque la pandemia del SARS-CoV-2 nos ha inundado de información, nos ha inundado de preocupación en términos de las acciones y la educación que debemos llevar a la comunidad global, principalmente nosotros los profesionales de la salud. La tuberculosis es una epidemia, es un problema de salud vigente desde hace cientos de años, y por ende decidimos que este era un tema fundamental en la agenda de este mes en la sesión de pediatría. Entonces, con esta breve introducción, dejo la palabra a nuestros ponentes y les agradezco a ambos el haber aceptado el participar con nuestra comunidad tan querida de pediatría del Tecnológico de Monterrey. Adelante, Daniel y Oscar, gracias por estar con nosotros en la sesión de pediatría este mes de mayo. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos pues muy honrados de poder acompañarlos y de compartir nuestras perspectivas de cómo vemos los aspectos de la tuberculosis, y bueno, muy orgullosos de ser parte de esta comunidad del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por considerarnos. Pues el tema lo tenemos aquí bien claro: tuberculosis pediátrica, perspectiva global de control. Y el doctor Oscar Tamés ya me había mencionado que ya hubo una sesión clínica de tuberculosis, entonces aquí le estamos dando un enfoque un poco más de integrar la parte de cómo podemos potenciar nuestras habilidades clínicas para eliminar la epidemia, ¿no? Que es lo que queremos hacer para la próxima década. Entonces, esta revisión súper breve, que sé que todos ya lo deben tener en su memoria, pero el agente causal es la Mycobacterium tuberculosis, y la afección pulmonar es la forma más común, pero puede infectar otros tejidos, sobre todo la más común en los adultos, y la mayoría de las infecciones en personas inmunocompetentes son asintomáticas. Es súper importante tener esto en mente, porque es lo que hace que no podamos terminar con la tuberculosis, y esto se llama tuberculosis latente. Estaba leyendo hace no mucho un paper de que en Estados Unidos los americanos, los pediatras, ya no están queriendo utilizar tanto la parte de tuberculosis latente, y de pronto se mueven más hacia infección por tuberculosis. Y algo que defienden en este artículo es que le quieren llamar infección por tuberculosis por el gran potencial que tiene de despertarse, sobre todo en edades pues muy tempranas. Y por darle esa prioridad al tratamiento, a la prevención o al tratamiento de manera temprana. Un estudio de modelaje matemático identificó que en México, o bueno, calculó que en México más o menos 13% de la población tiene tuberculosis, ¿no? Digamos que esa sería la media, y esto significa que 16.3 millones de personas, de mexicanos, podemos tener la tuberculosis en nuestro cuerpo de manera latente, o la infección ahí esperando a ver en qué momento nuestro sistema inmune deja de poder contenerlo. Aproximadamente 10% de las infecciones latentes evolucionan a una forma activa de la enfermedad. Brevemente, en cuanto a la historia, esta enfermedad se ha encontrado desde hace miles de años, ha convivido con nosotros y ha evolucionado con nosotros. El espécimen no ambiguo más viejo que se ha comprobado es en un bisonte de hace 17,000 años. Ese bisonte se encontró en Wyoming, y no está claro si tal vez ese fue el origen de bovinos pasando a humanos. Sin embargo, en momias egipcias desde hace 4,000 años antes de Cristo ya se encontró, se identificó este patógeno. Sí, pero no fue hasta hace un par de siglos, en 1882, cuando Robert Koch encontró el bacilo, lo identificó, lo caracterizó, y le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1905 por su descubrimiento. Posteriormente, en 1906, Albert Camus y Camille Guérin lograron obtener la primera inmunización. Entonces,
pues desde ahí tenemos la vacuna, la primera vacuna. En cuanto a cómo la conceptualizamos desde la sociedad de la cultura, en los siglos XVIII y la primera mitad del XIX se consideraba una enfermedad romántica, como muy relacionada con la posibilidad de estar produciendo literatura y demás, con un semblante nostálgico, etcétera, etcétera. Y por eso se asociaba a los enfermos con cualidades artísticas y poéticas. También hay, digo, una recomendación del libro para quien no lo haya leído, La montaña mágica de Thomas Mann. Es un excelente libro que expone la manera en la cual las clases altas podían tratar a la tuberculosis y pues abordaban o trataban de solucionar muchos de los problemas sociales que hacen que hoy en día, por lo menos ellos en sus chalets en los Alpes y demás, y bueno, muchos se curaron simplemente por mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX, la segunda mitad, cuando se reconoció como un problema de salud pública y se viró mucho, ya que las condiciones de higiene y demás mejoraron en las grandes ciudades, a que fuera una situación principalmente para personas de pobreza, y hasta hoy en día sigue siendo ese el caso. Y sí, realmente, pues ya tras siglos de estudio y de avances científicos, pues al momento sabemos más acerca de la tuberculosis, como platicaba Daniel, y realmente hemos pasado ya de un tema más como de lo poético hacia lo fisiopatogénico, ¿verdad? Afortunadamente, con los avances en ciencia y en medicina, pues se identificó el organismo causal, su fisiopatogenia y principalmente su prevención y tratamiento, que vamos a ahondar un poco más a detalle durante los siguientes minutos de esta presentación. Y justo en este apartado fisiopatogénico, recordar para que tengamos la base del por qué este es un problema de salud pública, pues sabemos que la infección por Mycobacterium tuberculosis inicia cuando la bacteria entra al pulmón por vía de inhalación, y una vez que alcanza estos espacios alveolares, se encuentra con el macrófago a nivel local, y si esta primera línea o esta línea de defensas falla, ya el bacilo o la micobacteria pues invade los tejidos pulmonares intersticiales que circundan o que están adyacentes, ya sea por un daño epitelial local o bien por migración de macrófagos alveolares, y vamos a tener zonas de infección del parénquima pulmonar. Ya posteriormente ocurre este transporte de células inflamatorias, transportan al bacilo hacia los ganglios linfáticos pulmonares y ocurre el reclutamiento de células T, de células B, para que se forme el famoso granuloma que todos conocemos. Y ya en la parte de abajo, en la infección activa por tuberculosis que practicaba el doctor Daniel, los bacilos se replican dentro de este granuloma, y habitualmente esta división celular ocurre en un tiempo bastante prolongado. O sea, la división del bacilo toma aproximadamente de 15 a 20 horas, y este es el fundamento como microbiológico del por cual la tuberculosis es un tema insidioso y algo crónico, ¿verdad? Y es por esto que si la carga bacteriana llega a ser superior o la demanda de defensas en cuanto al granuloma es rebasada, pues no se contiene la infección y las bacterias se diseminan a otros órganos, pudiendo ya encontrar las manifestaciones clínicas que conocemos y que más tememos, principalmente en niños, que son las miliares y las meninges. Ya cuando hay una bacteriemia, pues el sujeto se vuelve bacilífero posteriormente a una reentrada pulmonar, ¿verdad? Y si damos paso a la siguiente diapositiva, otro de los retos que se agrega a la ya de por sí compleja situación de la tuberculosis en el mundo, y nosotros haciendo este énfasis en pediatría, es la versatilidad de su presentación clínica, más aún, como les digo, en el paciente pediátrico. Si no la tenemos en el radar, difícilmente la vamos a poder diagnosticar, y obviamente si no diagnosticamos a tiempo al caso índice o al caso intradomiciliario, no vamos a poder ofrecer la profilaxis postexposición a sus contagios. Entonces, esta versatilidad no solo está presente en las etapas tempranas, sino también en las etapas tardías. Y a manera de resumen, en este artículo del New England, que ya tiene algunos años, pero que es muy didáctico en este sentido, nos dividen las fases de la enfermedad pediátrica de tuberculosis en una fase primaria, una fase de progresión temprana y una fase de progresión tardía, en la cual vemos cómo de 0 a 6 semanas el sujeto permanece completamente asintomático, empieza a tener algo de conversión inmune entre las 4 semanas y los 3 meses,
Y si se fijan, son síntomas bastante complejos de identificar como propiamente algo micobacteriano, porque pueden ser síntomas tipo resfriado común, reacciones de hipersensibilidad, malestar general, que de primera instancia pues difícilmente vamos a sospechar como tuberculosis. Ya las siguientes fases de progresión ya son un poquito más lo que habitualmente conocemos y hemos visto en consultorios y en hospitales, que las tempranas son las adenomegalias, focos de Gaume progresivos, ya enfermedades un poco más avanzadas como miliares y meningias, y vemos que si no se va detectando o si son focos muy específicos de infección en fases tardías, como por ejemplo las osteoarticulares, pues son las que tienen un mayor reto tanto diagnóstico como terapéutico. Si damos paso a la siguiente diapositiva, vemos que realmente la tuberculosis en adultos no es lo mismo que la tuberculosis en niños. Y una manera de mostrarles esto es con esta gráfica epidemiológica. No solo difieren en cuanto a presentación clínica o tratamiento, sino también en sus cifras, porque te rompen con toda la epidemiología habitualmente reportada. Si uno lee literatura de tuberculosis en adultos, forzosamente tenemos que leer también la pediátrica porque difieren de manera importante. Y les digo que una manera de ejemplificar esto es el predominio de sexo de pacientes de tuberculosis pediátrica. En México no existe un predominio en pacientes pediátricos con esta infección, por lo que este predominio del sexo masculino en adultos, que siempre lo tenemos más en el radar en pediatría, pues realmente no aplica este tema. Tampoco lo clínico, y si pasamos a la siguiente diapositiva, les menciono detalles importantes con respecto a la tuberculosis pediátrica, haciendo un énfasis en la epidemiología mexicana, pero realmente esto se comparte mucho con el resto de los países. Y vemos cómo, como ya mencionó Daniel, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, sí, pero si se fijan, por poquito le siguen las formas extrapulmonares, que la principal es la ganglionar. Entonces, pensar mucho en el paciente pediátrico, que no solo el pulmón es el afectado, sino por la fisiopatología que ya comentamos, la tuberculosis ganglionar es, y la tenemos que tener muy en el radar por su frecuencia, que se estima hasta el 2017 en México con un 26%. Y vamos a mencionar algunos detalles rápidamente de de estas formas frecuentes, y vemos en la siguiente diapositiva que, como les digo, la tuberculosis pediátrica tiene diferentes rostros, y la tuberculosis intratorácica en niños tiene una amplia gama, un abanico de manifestaciones y de formas clínicas distintas, ¿verdad? No solo es neumonía, existen múltiples facetas, como por ejemplo la linfática intratorácica, síndromes del lóbulo medio. Vemos cuando ya estos ganglios se empiezan a comprimir un poco más, puede haber algo de alteración de la vía aérea, que se comprima la vía aérea o la vía linfática. Puede haber derrame pleural, que realmente si nosotros nos fijamos en la literatura de adultos vemos que es un porcentaje bajo, pero ya quienes estamos en bedside con el paciente vemos que el derrame pleural es una manifestación bastante frecuente de la tuberculosis pediátrica. Derrames pericárdicos, sospecharlos también que sea por micobacterias, y pues ya la presentación que conocemos del adulto. Y para terminar esta intervención en cuanto a la fase clínica o la versatilidad, en la siguiente diapositiva, vemos cómo la tuberculosis ganglionar, les digo, no todo en TB es pulmón y no todo en pediatría debemos de adaptarlo de la literatura de adultos. Los ganglios son un foco importante para las micobacterias. Entonces es la forma más frecuente de TB extrapulmonar. Pensar siempre en ganglios cervicales, tener en mente una etiología micobacteriana, y sabemos que pues, la diseminación linfática ocurre ya sea por daño directo, infección directa del anillo de Waldeyer, con migración a los ganglios cervicales. Es importante pensar también en patógenos distintos a Mycobacterium tuberculosis, porque las micobacterias no tuberculosas, como por ejemplo Mycobacterium scrofulaceum o Mycobacterium kansasi, son de las principales causas de TB ganglionar. Por eso vamos a hacer un énfasis siempre cuando hablemos de abordaje de la importancia de tomar un cultivo para obtener siempre el perfil de sensibilidades a los antituberculosos. Siguiente. Ahora, desde la perspectiva de salud global, ¿qué está sucediendo con la tuberculosis pediátrica? De acuerdo con estimaciones de la OMS, más de 1 millón de menores de 15 años contraen TB cada año. Y particularmente el año pasado el año pasado hay algunas proyecciones que hicieron que menos de
de una cuarta parte de estos que se estima que lo obtuvieron, llegaron a tener acceso a un servicio de salud. Es algo que pasó por el COVID, ¿no? Igual que con muchas otras enfermedades. Y el problema, pues ya nos hablarán más adelante de las poblaciones en riesgo. 90% de las 205,000 muertes anuales estimadas de niños por tuberculosis no reciben habitualmente diagnóstico ni tratamiento. Entonces, lo que les decía, una cuarta parte llegaron a acceder a servicios de salud, pero de los que finalmente no accedieron y demás, murieron y se realizó autopsia o ya sea verbal o por anatomía patológica, 90% finalmente no habían sido diagnosticados previamente. Los datos exactos, sin embargo, son desconocidos. Modelajes matemáticos sugieren que 20 millones de menores de 15 años son expuestos a tuberculosis anualmente y se debería estar evaluando por lo menos 7,5 millones al año, lo cual definitivamente no se está haciendo. Y de la mano realmente con esto que platica el doctor Daniel, es importante que mencionemos las metas del desarrollo sostenible. Sabemos que estas metas son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para que podamos conseguir pues, un futuro sostenible para todos, para que nadie se quede atrás. Y estos incorporan desafíos globales de salud pública y hacen su especial énfasis en materia de salud y de tuberculosis. Vemos cómo realmente no vamos muy bien como de manera global con estas metas del desarrollo sostenible. Se pretendía en cuanto a tuberculosis disminuir un 20% en cuanto a su incidencia y se ha reducido hasta 2019 solo el 9%. Las muertes disminuirlas en un 35% y se ha logrado solo el 14%. Y realmente poder evitar como los gastos catastróficos por tuberculosis, pues también algo mal en ese sentido porque no se ha logrado en absoluto. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo en cuanto a tratamiento de tuberculosis, tampoco en la meta del desarrollo sostenible vamos muy bien. Se estimaba poder tratar aproximadamente a 40 millones, o sea, tener la capacidad para el tratamiento de 40, y vamos en 14,1, y de tratamiento preventivo menos de una cuarta parte. Para finalizar también este tema de las metas del desarrollo sostenible, en la siguiente diapositiva vemos cómo en cuanto al financiamiento contra la tuberculosis, tampoco es una situación muy alentadora porque las metas que se habían obtenido en cuanto a funding o en cuanto a recurso económico que se planeaba destinar, pues ha estado a la mitad realmente durante el 2015 al 2019. Entonces son retos, ¿verdad? Que si bien nosotros de manera local no podemos contribuir mucho en este sentido, pero sí hay muchas otras formas en las que podemos contribuir. Y una de ellas es la siguiente, si damos paso a la siguiente diapositiva. Vemos cómo en México la situación de tuberculosis pediátrica, si vemos el mapa, pues es alentador este número, ¿verdad? La OMS estima que un 3,8% de los nuevos casos de tuberculosis ocurren en personas menores de 15 años. Como les digo, son números que parecen alentadores, pero realmente invitan a que pensemos si existe un infradiagnóstico o un infrarreporte, porque para la cantidad de casos en adultos que existen de tuberculosis, un 3,8% pediátrico es bastante bajo. Entonces, si no estamos diagnosticándola, no la vamos a poder reportar y por ende tampoco la vamos a poder tratar. Es un ciclo vicioso epidemiológico y de salud pública. Y en la siguiente diapositiva, pues les compruebo esto con esta brecha de detección pediátrica en la cual la Organización Mundial de la Salud reporta que esta población o este grupo etario es el más afectado en cuanto al infrarreporte. Vemos como en menores de 5 años hasta un 69% de los casos no se diagnostican y no se reportan, obviamente. De los 5 a los 14 años, el 40%. Entonces son edades en las cuales el infrarreporte es muy prevalente y pues realmente son una población que se está quedando sin tratamiento. Siguiente. Ahora, ¿qué está pasando para esto que nos menciona Oscar? ¿Por qué este infradiagnóstico? ¿Por qué tenemos menos casos? Por lo que ya nos mencionaba, ¿no? Previamente, que es difícil detectarla. Se presenta de formas ambiguas en cuanto a los síntomas atípicas. Los signos y síntomas son ambiguos o a veces ni siquiera hay.
signos y síntomas de la infección por tuberculosis. Las pruebas existentes, PPD e IGRAS, detectan una respuesta inmune a la micobacteria. Sin embargo, el desempeño es bajo en niños, sobre todo en los niños más jóvenes. Los niños que tienen VIH y los niños que tienen un mal estado de nutrición, no se puede montar una respuesta inmune adecuada sin una buena nutrición. Una prueba negativa, entonces no descarta la presencia de infección. Y las guías de la OMS especifican que una prueba de infección positiva no es un requisito previo para iniciar el tratamiento de la infección en situaciones de alto riesgo, ¿no? Es clave tener esto en mente. En el caso para poder terminar con esta epidemia y poder limitar el daño que hay a los niños, hay que tener en cuenta que tener este balance riesgo-beneficio como bien claro. A diferencia de los adultos, los medicamentos para niños no suelen ser tan tóxicos, ¿no? Los niños suelen tolerarlos algo mejor. Y el riesgo que puede tener un niño de no tratarlo a tiempo sí es terrible, ¿no? La mortalidad que hay en los niños cuando tienen infecciones son muy importantes. Entonces, y bueno, finalmente Oscar aquí es el experto, pero desde la perspectiva de control de daños, de prevención, de limitar pues los desenlaces fatales, no siempre, o bueno, la OMS dice que no requerimos una confirmación para iniciar el tratamiento si tenemos un cuadro clínico muy, muy sugestivo, incluyendo sesiones epidemiológicas. Así es, y como menciona Daniel, pues este tema o este reto en cuanto al diagnóstico o la detección es más prevalente todavía en pediatría. Afortunadamente, pues existen ya avances en el diagnóstico de la tuberculosis, son pruebas bastante confiables, pero que en pediatría tienen ciertas notas al pie o ciertos asteriscos que tenemos que conocer y principalmente saber cuál prueba hacer, cuándo es el mejor momento y a quién se la podemos hacer o en quién tiene el mejor rendimiento diagnóstico. Y me gustaría que hagamos como una breve comentario específico sobre el PPD y el IGRA, porque son datos o perlas que me gustaría que nos llevemos tanto al consultorio como a nuestra área de trabajo. Y si damos en la siguiente diapositiva, estos datos que les quiero compartir en cuanto a PPD e IGRA son estos dos. Y realmente el PPD puede tener falsos positivos que nosotros como país que ponemos BCG o al menos la norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana así lo establece, podemos tener falsos positivos de una prueba de PPD en un individuo previamente vacunado. Entonces ese tema nos mueve un poco también por ahí el tema de poder saber cuál prueba es la mejor para nuestro paciente si es que sospecho tuberculosis. También considerar los falsos negativos, porque de estos casi no se hablan y están descritos aproximadamente de un 10 a un 20%. Y les pongo algunos ejemplos de los más prevalentes o los más descritos. Por ejemplo, infección previa por sarampión, y lo agregué en el mes previo, lo agregué porque justo por el brote de sarampión que está ocurriendo o está a punto de finalizar en algunos estados de México. Influenza también es una causa microbiológica de un falso negativo de PPD. Desnutrición, y siendo México uno de los países con mayor desnutrición pediátrica, pues el PPD puede quedarnos ahí debiendo un poco de rendimiento. Y la linfopenia, que puede ser tanto médica, por caso de que la persona viva con VIH, o farmacológica. Y en cuanto al IGRA, que mucho como el rendimiento diagnóstico o los ojos de muchos de los clínicos está virando hacia el IGRA, saber que en cuanto a la recomendación de la Academia Americana de Pediatría al momento es que se utilice a partir de los 2 años de edad. Entonces existe esa brecha de edades en la que si nuestro paciente tiene menos de 2 años y está vacunado con BCG, pues el diagnóstico puede llegar a ser un poquito complejo porque ni PPD le voy a poder hacer mucho caso porque puede tener un falso positivo, ni IGRA porque no está estandarizado ni recomendado en esta edad. Y hay estudios que se están haciendo para tratar de implementar el uso de IGRA en edades más tempranas, pero habrá que esperar esos resultados. Siguiente. Y bueno, para poder encontrar a tiempo a los pacientes y limitar el daño, la búsqueda activa de casos de tuberculosis es clave y es de pronto medio problemático, o bueno, hay limitaciones en México para poderlo realizar. Entonces, esta búsqueda activa de casos es una manera importante para identificar a los niños que necesitan tratamiento contra tuberculosis, incluyendo tratamiento contra la infección.
Sin embargo, algo que sucede es que los esfuerzos se centran en encontrar niños enfermos y pocas de estas intervenciones se centran en implementar la prevención de la tuberculosis. Ya veremos después cómo abordar esta parte de la prevención, pero al no ser el cuadro como muy explícito de los niños, la verdad es que si no hay una preparación adecuada de quienes están haciendo estas búsquedas activas, que de pronto en las, como consideran, ¿no? ¿Qué sucede en México? La tuberculosis está como encerrada en microepidemias, en lugares marginados, en lugares donde hay pobreza y en lugares donde quienes tratan a los pacientes son o médicos pasantes de servicio social o técnicos o médicos que van al consultorio en la sierra ahí una vez a la semana, una vez cada 15 días, y no se puede hacer una búsqueda activa adecuada. Entonces, tenemos que ver cómo se mejora y cómo se capacita el personal para poder hacer una búsqueda activa con la seriedad que amerita. Y además de este reto de la búsqueda activa se nos suma un reto adicional que es uno muy importante que nos tiene ahorita algo preocupados a los que nos encargamos del tratamiento activo de la tuberculosis, y es el surgimiento de las cepas multidrogoresistentes o extensamente drogoresistentes, porque van en aumento y en un aumento considerable y constante. Y si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que este incremento global de casos de tuberculosis multidrogoresistente, les digo, comparando 2010 con 2019, ha ido en aumento. Vemos esta brecha entre pacientes detectados y tratados, es decir, no se está ofreciendo tratamiento a todas las personas que se detectan, y este incremento de casos es alarmante. Se estima que aproximadamente 470,000 personas al año enferman de tuberculosis multidrogoresistente, y de estas aproximadamente 200,000 fallecen cada año por esta causa. Entonces, se estima que a nivel global el 20% de las personas que padecen de tuberculosis en el mundo es por una cepa multidrogoresistente o extensamente drogoresistente. Algo bastante alarmante que nos debe de hacer siempre dudar antes de que prescribamos un tratamiento de primera línea, saber si solicité un cultivo y ver qué antibiograma me van a reportar, porque las fallas al tratamiento existen en estos pacientes. En la siguiente diapositiva les comparto estas nuevas definiciones de la OMS que se acaban de actualizar hace un par de meses y que considero que las tengamos por ahí, tomarle un screenshot y que las tengamos cerca en caso de que nos llegue en algún momento la oportunidad de tratar un paciente con tuberculosis, porque estas definiciones nos ayudan a definir el tratamiento de estos pacientes. Y saber que la tuberculosis multidrogoresistente se define como aquella que es resistente a isoniazida y a rifampicina. Esto sigue siendo igual. Lo que cambia es que se agrega este término de tuberculosis preextensamente drogoresistente, que es una resistente a iso y a rifa, es decir, una MDR, pero que también tenga resistencia a cualquier quinolona. Va mostrando este genotipo de resistencia hasta posteriormente volverse propiamente extensamente drogoresistente, que es la última definición, en la cual es resistente a ISO, a RIFA, a cualquier quinolona y al menos a alguno de los medicamentos del grupo A. Y este grupo A, en la siguiente diapositiva, se los muestro para que los tengamos también a la mano, son quinolonas como levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina, un fármaco relativamente reciente, y linezolid. Entonces, estas resistencias, como les digo, son prevalentes, ya no son algo raro, no son algo que no nos vamos a encontrar. Definitivamente las vamos a seguir viendo más. Y es importante que sepamos su tratamiento, siempre previa valoración epidemiológica y del Servicio de Enfermedades Infecciosas. Pero en la siguiente diapositiva les comento que no es tan complejo generar un esquema anti-MDR, o sea, realmente siempre, les digo, bajo la supervisión de infectología, pero afortunadamente existen ya guías de tratamiento que nos dicen paso a paso cómo es que tenemos que ir agregando estos fármacos, y nos hacen este énfasis en que los pacientes pediátricos que tienen tuberculosis o que son contactos de un paciente con tuberculosis MDR, es importante que se le ofrezca tratamiento a pesar de que no se le aísle la micobacteria con el mismo genotipo.
Y bueno, aquí les comparto para tenerlos ahí a la mano los pasos de cómo ir agregando estos medicamentos, pero es importante considerar si el paciente vive con VIH o tiene algún diagnóstico de base, ya sea metabólico o cardiovascular, que necesitamos estas valoraciones previas por algunos efectos adversos que pueden ocurrir. Bien. Y bueno, pues no, tal cual Oscar nos está mostrando que el tratamiento está claramente estandarizado, entonces, ¿por qué la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública? En primer lugar es porque hay poco interés, ¿no? La respuesta mundial, en contraste, por ejemplo, de la tuberculosis con el VIH, la respuesta mundial al VIH está impulsada por comunidades afectadas y la sociedad civil. Para la tuberculosis, el involucramiento de la sociedad civil es limitado y tiene que ver de cierta manera, bueno, en buena medida, con los grupos afectados, ¿no? Y también podemos hacer el paralelismo con COVID. Mientras que todo el mundo estamos en riesgo de tener COVID y tener como desenlaces fatales, en el caso del VIH, las comunidades afectadas que se movilizaron en buena medida eran gente con recursos, con algo de poder. La gente que tiene tuberculosis es gente pobre, que no tiene voz y que a pesar de que de que la tuberculosis ha sido la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa a lo largo de la historia de la humanidad y hasta antes del COVID era la principal causa de muerte infecciosa. Quienes se mueren son gente pobre y gente sin voz, entonces no hay ese apoyo de la sociedad civil. Por otro lado, los productos terapéuticos están limitados, los precios de pronto son muy, muy elevados y están disponibles por un pequeño número de fabricantes. A veces no es costo efectivo, como quien paga el medicamento, que está interesado en ser curado, no es alguien que tiene mucho dinero. Los fabricantes no están interesados en hacer todavía más medicamentos porque no va a ser algo interesante en general de pronto para enfermedades infecciosas, como es algo que se cura cada vez. El desarrollo de antibióticos y todo no es una prioridad porque no es algo que le debe estar generando remuneración continuamente a las industrias farmacéuticas. Y los programas nacionales de tuberculosis tienen presupuestos reducidos y no son priorizados por los gobiernos nacionales, ¿no? Al no haber un apoyo importante de abogacía. Entonces, la BCG veíamos que fue descubierta en 1906, ya tiene 100 años, y entonces aquí es preguntarnos, ¿no?, si realmente es un motivo de celebración. El tema es que es la única vacuna efectiva para Mycobacterium tuberculosis. Algunas causas de esto es que hay una falta de interés en la enfermedad, como ya mencionábamos, hay una falta de recursos destinados a investigación y desarrollo en tuberculosis y hay una falta de interés en el bienestar de los grupos principalmente afectados por la tuberculosis. Quiero hacer el paralelismo entre tuberculosis y COVID-19, que es pues lo que tenemos el día de hoy. El bacilo de tuberculosis se encontró desde 1882 y el de COVID-19 en 2019. La primera vacuna para COVID-19 se desarrolló un año después, en 2020. En cambio, para tuberculosis, para que hubiera una vacuna, tuvieron que pasar por lo menos 40 años. El número de candidatos de vacunas en ese año para COVID-19 es de 109, en cuanto que para tuberculosis tenemos 14. El número de vacunas en fase 3 para COVID-19 es 31, para tuberculosis 2. Se han ya aprobado 14 vacunas para COVID-19 y solo una para tuberculosis. Y bueno, comparado, pues, o sea, el número de muertes es mucho mayor, o qué sucede con COVID-19, pues en realidad no tanto. Hubo 1.7 millones de muertes por COVID-19 en 2020, en tanto que hubo 1.4 millones por tuberculosis en 2019. Y la diferencia en la inversión para las vacunas, en cuanto a billones de dólares, es de 8.5 para COVID-19 y de solo 0.1 para tuberculosis. Entonces, claramente no es porque cuando hay voluntad para que las cosas sucedan y se invierte dinero, es cuando hay una diferencia, y en tuberculosis no se ha hecho. Así es, y retomando este tema de la vacuna BCG, como comentábamos, pues en cuanto a política pública y en cuanto a recomendación, en México México es uno de los países que aplica BCG, que lo hace desde el nacimiento, y
Y realmente, pues, en cuanto a cobertura, es complejo saber con exactitud por algunas situaciones recientes que hemos tenido como de desabasto de vacuna, personas que desean la vacuna pero no la pueden conseguir y personas que dudan de su eficacia. ¿Cuál es la cobertura de la vacuna BCG en México? Son datos muy interesantes que Daniel nos comparte en la siguiente diapositiva. Gracias, Oscar. Bueno, esta gráfica es de la información de lo que el gobierno mexicano le reporta a la Organización Mundial de la Salud y a la UNICEF. Hasta el 2010 nuestra cobertura era de prácticamente 99% de las personas. Después ahí tuvimos menores de un año de edad. Tuvimos ahí una caída, volvimos a subir en 2015, pero para el último año para el cual se ha reportado, que es 2019, solo, bueno, digamos que 1 de cada 4 niños menores de un año en México no tienen la vacuna contra la BCG. Ahora, ¿a qué? Y bueno, como ya se ha mencionado y ustedes bien lo saben, esto sobre todo protege de tuberculosis meningia diseminada en niños pequeños. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, antes de que vayamos al por qué, les quiero mostrar esta siguiente gráfica de cómo nos comparamos en México en cuanto a la cobertura de BCG con países de ingreso medio, con países de ingreso alto y de ingreso bajo, ¿no? En México estamos peor que incluso los países de ingreso bajo, aunque somos un país de ingresos medios altos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, hubo una una oferta limitada de vacunas de BCG y tuberculosis debido a que hubo problemas con la producción. Sin embargo, con todo y eso, otros países están más altos que nosotros en cuanto a cobertura. Estamos bastante más bajos que los países de ingreso medio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando nos vamos a analizar o a ver estado por estado cómo está la cobertura, las cosas se ponen todavía más, ¿cómo llamarlo? Más interesantes. Por ejemplo, vemos que Coahuila tiene cobertura de BCG de 120%, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en Coahuila, San Luis Potosí, Sonora y Campeche? Campeche está un poquito por arriba, o sea, ¿hay más vacunas aplicadas que niños? ¿O cómo está sucediendo eso? ¿A quién se están aplicando las vacunas? El reporte tal vez no está haciendo tan precisamente. Y si nos vamos al otro lado, Chiapas tiene cobertura de apenas 50%, Veracruz por ahí de 60%, y bueno, una buena parte de los estados están por ahí del 80%. Esto nos habla de que el reporte no está siendo tan acuicioso como debería de ser. Puede que haya y yo recuerdo, ¿no? Cuando es el servicio social que llegaba con unos indicadores y de pronto en la jurisdicción me tomaban los indicadores y se modificaban. Entonces, ¿qué está sucediendo para reportar las cosas? Tenemos que tener mucho mayor posibilidad de cuestionar todo esto. En 2019, de acuerdo al Observatorio Mexicano de Vacunas, 80% de los menores de un año recibieron la vacuna de BCG. Sin embargo, en 2020, solo 27%, para cuando hay estos datos del Observatorio Mexicano de Vacunas, tenían la vacuna de BCG. Entonces, y estos datos fueron recuperados en febrero de este año. Solo 1 de cada 4 niños en México recibió la vacuna contra BCG en 2020. Se estima que en 2020 nacieron alrededor de 2 millones de niños en México. Esto quiere decir que tenemos 1.5 millones de niños de México, de acuerdo a los datos del Observatorio Mexicano de Vacunas, sin vacuna contra BCG y susceptibles. En 2019 hubo un desabasto parcial de BCG hasta llegar a ser total en 2020. Afortunadamente ya en 2021 tenemos ya las vacunas, ya se están distribuyendo en los estados y ya se están aplicando. Pero como hemos visto y como veremos posteriormente, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, es cuando es crítico que los niños estén vacunados porque es cuando los desenlaces son peores. ¿Qué sucedió en México? Solo teníamos un proveedor, que es el Japan BCG Laboratory, que está en Tokio, Japón, pero fue inhabilitado el 6 de agosto de 2019 y después esta empresa recibió 2 nuevas sanciones para el 29 de junio de 2020 por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, teníamos un proveedor, ese proveedor lo castigamos y
nos quedamos sin vacuna porque no teníamos un segundo proveedor. Entonces, es parte de las cosas que se tienen que abordar a tiempo cuando se toman decisiones de política pública. Adelante, Oscar. Sí, rápidamente para mencionarles, bueno, si ya estamos diciendo que es la única vacuna, que es algo limitado, bueno, ¿qué se está haciendo a nivel global en cuanto a nuevas vacunas? Y les comparto estos prospectos de vacunas de tuberculosis actualizados al 2018, que son algunas, en total son aproximadamente 14, pero las que están más avanzadas en la fase 3 es una que tiene el nombre de Vacae, y la otra muy interesante que es la M72, que está en fase 2B. Me gustaría en la siguiente diapositiva solo hacer énfasis porque podríamos encontrar por ahí a unos viejos conocidos ahí del lado izquierdo. Fijan, vemos nombres conocidos como CanSino, el adenovirus de Oxford. Entonces, estos vectores virales ya se estaban utilizando para tuberculosis antes del tema de COVID. Entonces, vemos cómo se adoptó o se adaptó la política pública y la salud pública a decir, bueno, pues dejo un poquito la tuberculosis y me concentro en el COVID por ser una emergencia, pero tuberculosis sigue siendo una emergencia global. No hay que tenerla fuera de nuestro radar. Y en la siguiente diapositiva, rápidamente actualizado al 2020, pues un poquito más de avance, pero realmente no muy significativo. Rápido en la siguiente les muestro este avance de esta vacuna M72, que es muy interesante y muy prometedora. Pues tras un ensayo clínico de 3 años de seguimiento, los autores reportan que la vacuna M72 tuvo una eficacia aproximada del 50% contra tuberculosis pulmonar en adultos, que realmente esto es algo sin precedentes, es algo muy bueno. Esta es la primera vacuna contra tuberculosis en un siglo que ha mostrado datos de eficacia significativa. Esto ocurrió el reclutamiento en Sudáfrica, en Kenia y en Zambia, y estamos esperando pues, que inicien las siguientes fases de los ensayos clínicos. Y la controversia en cuanto a la BCG, si estamos diciendo, oye, pues no hay vacuna, que genera nueva vacuna, en la siguiente diapositiva, pues saber que México no está listo para retirar la BCG, ni cerquita de estarlo. Los requisitos de la OMS en cuanto a suspender la aplicación de vacunas son muchos y no los estamos cumpliendo, principalmente una población total con VAR positivo en los últimos 3 años, menos del 5 por cada 100,000, y México estamos entre 21 y 27. Entonces, estamos muy lejos de eso y es algo para reflexionar cuando pensemos en cuanto a la aplicación de BCG en nuestros pacientes. Siguiente. Estos son datos de gráficas del Observatorio Social de Tuberculosis en México, hechos con datos de la Secretaría de Salud. Y en amarillo quiero que vean que este es 2019, cuántos casos de tuberculosis respiratoria hubo. Y en azul está 2020 y tenemos los otros 3 años previos en el resto de los colores. Es claro que hubo un aumento muy, muy importante a lo largo de los y bueno, en esta gráfica vemos cómo las semanas epidemiológicas. Entonces, en 2019 hubo un aumento muy, muy importante. Este aumento se había mantenido en la semana de 2020 hasta que vemos aquí en la semana 15, por ahí del mes 4, cuando hubo ya las restricciones por COVID-19. Bajaron muchísimo los casos de una tendencia que vea hacia arriba. Entonces, esto nos dice que por lo que sucedió con la epidemia de COVID-19, los diagnósticos bajaron, los servicios de salud se vieron muy, muy afectados, las búsquedas activas de tuberculosis disminuyeron importantemente. Y en el caso esto es en cuanto a respiratorio, en el caso de tuberculosis meningia, también, perdón porque aquí se ve un poquito más encimado, pero de nuevo lo que vemos como azul oscuro es el año 2020 y lo que vemos como amarillo es el año 2019. Podemos ver que a lo largo de todas las semanas epidemiológicas el azul oscuro siempre está abajo del color que es pues, más mostaza, digamos, pero los casos se siguen encontrando. No tenemos una tendencia hacia abajo, sino tenemos una tendencia hacia arriba en cuanto a la epidemia de tuberculosis en México. ¿Qué acciones debemos de hacer para la prevención? Una búsqueda activa en niños en riesgo para contraer infección de Mycobacterium tuberculosis. No se nos debe de ir ni un solo contacto, sobre todo menores de 5 años, para abordarlo como debe hacerse. Se debe buscar de manera activa los casos de tuberculosis activa en niños hasta
lo más que se pueda con las herramientas con las que contamos. Se debe de implementar un tratamiento temprano, aún en ausencia de pruebas confirmatorias en pacientes de alto riesgo, y es muy importante movilizarnos como sociedad civil, como asociaciones profesionales y gobiernos respecto a la problemática de la tuberculosis, particularmente en la tuberculosis infantil. Yo con esto también voy a cerrar mi intervención con algunas diapositivas rápidamente y saber, o sea, preguntarnos si estamos tamizando correctamente a los niños y si este COMBE o en español, que es la exposición comunitaria al bacilo, esta palabra la decimos desde el pregrado y muchas veces no sabemos qué significa, es exposición comunitaria al bacilo, ¿lo estamos haciendo bien o qué está pasando? Y en la siguiente les muestro pues que la OMS nos lo comenta, o sea, hay una brecha de prevención pediátrica de manera global, aproximadamente del 75%, un poco más, no recibieron tratamiento o no recibieron profilaxis post-exposición pacientes pediátricos que tuvieron contacto con un adulto con tuberculosis. Y en la siguiente, pues mostramos que México, pues realmente no, al menos con los datos de la Organización Mundial de la Salud, no estamos tan mal, pero siempre podemos hacer mejor. ¿Y por qué podemos hacer mejor en pediatría? Por el alto riesgo de que los pacientes generen infección, generen la enfermedad posterior a la infección. Y en la siguiente que les muestro, vemos cómo en esta edad, en este grupo etario, pues pediatría es el de mayor riesgo. Los pacientes menores de 1 año y de 1 a 2 años tienen riesgo de generar la enfermedad de una manera abismalmente mayor que un adulto joven o un adulto mayor. Entonces, tener eso en mente siempre que sepamos que, por ejemplo, el padre o el cuidador de nuestro paciente tiene tuberculosis, voltear a ver al niño rápidamente y ver si necesitamos ofrecer tratamiento. Y en la siguiente diapositiva, pues los casos de alto riesgo, prácticamente pues la edad, menores de 5 años, como menciona Daniel, los niños que viven con VIH, con desnutrición, que es muy prevalente en México, con situación de precaria en cuanto a poder adquisitivo o socioeconómico y niños con enfermedades crónicas. Y en la siguiente diapositiva, pues realmente en la historia clínica siempre preguntamos, oye, ¿vives con alguien que tose de manera crónica o convives estrechamente con alguien con tuberculosis? Y esa palabra estrechamente, pues habría que replantearla porque no necesitamos un contacto tan estrecho. Nos podemos contagiar de tuberculosis desde 30 minutos de contacto con una persona hasta 8 horas. O sea, realmente es un periodo bastante corto y necesitamos solamente aproximadamente 10 bacilos para contagiarnos. Entonces, es algo bastante, pues que nos debe hacer pensar en cuanto a los riesgos de infección y de considerar al cuidador o a los familiares del paciente pediátrico como la principal fuente de infección. El 75% de los casos ocurre en casa. Y para dar fin a esta intervención rápidamente, pues la profilaxis post-exposición, se las trato de resumir en esta diapositiva, es mucha información en una slide bastante sencilla, pero es una invitación para que ustedes también lo revisen y sepamos que prácticamente menores de 5 años todos los pacientes deben de recibir profilaxis post-exposición. Y los mayores de 5 años hay que considerar el estudio diagnóstico, PPD o IGRA, la exploración física, radiológica en caso de ser necesario. Y en caso de que tengamos resultados positivos en este sentido, ofrecer profilaxis. Y en caso que esté negativo, volver a abordar en 8 semanas y mantener al paciente en vigilancia clínica. No está dado de alta todavía y tenemos que revalorarlo. La profilaxis post-exposición que usamos en México por situaciones de disponibilidad es ISO-RIFA por 3 meses y siempre hay que descartar tuberculosis activa y también tomar un perfil bioquímico basal y darle seguimiento. ¿Y qué tal con el VIH en pacientes pediátricos y tuberculosis? Pues realmente es complejo. En México no todas las personas que tienen tuberculosis conocen su estado de VIH. Tenemos la meta del más del 90% y no lo estamos cumpliendo. Entonces siempre hay que descartar la coinfección con VIH, como se los muestro en esta última diapositiva. Realmente estamos peleando hoy con 3 situaciones epidemiológicas: tuberculosis, VIH, se nos agrega COVID, bastante complejo de este reto en salud pública, pero creemos que trabajando en equipo pues podremos lograr. En cuanto a nuestras conclusiones, mencionamos que la tuberculosis nos ha acompañado por milenios, es la infección que más humanos ha matado.
y seguirá matando porque el COVID ya lo vamos resolviendo con la voluntad que hay. Desde el siglo pasado tenemos herramientas terapéuticas razonables. En este siglo las herramientas diagnósticas terapéuticas son muy buenas para los adultos y tenemos que, aprovechando esto, pensar que la tuberculosis es una enfermedad social con implicaciones médicas. La epidemia se podrá eliminar con una atención central a la familia. Si hay una sospecha clínica en un niño, hay que estudiar a la familia. Si en la familia se ve que hay un caso positivo, hay que tratar a ese niño, ¿no? Sobre todo en mayores de 5 años. Se requiere voluntad política y social, debido a que las poblaciones afectadas son históricamente ignoradas, y urge que las personas con poder hagamos abogacía por los desposeídos, ¿no? Es raro, es difícil encontrar asociaciones médicas, por ejemplo, en México contra la tuberculosis y demás. No es algo, no es una prioridad que esté en nuestras mentes. Y para esto, aquí les dejé una página del Observatorio la página del Observatorio de Tuberculosis, Observatorio Social de Tuberculosis en México, para ver si alguien se quiere involucrar, se necesita, ¿no? De mucho, mucho apoyo. Y para finalizar, pues mis conclusiones van muy de la mano lo que menciona Daniel. No es posible erradicar la tuberculosis en niños sin que primero logremos disminuir los casos en adultos. Siempre importante tamizar a los contactos domiciliarios, no lo olvidemos. El abordaje diagnóstico completo de un paciente con tuberculosis, siempre tomar cultivo, porque es lo que nos va a dar la pauta tanto de genotipo y fenotipo de control de antibiograma, como también de la profilaxis que pueda requerir el resto de los contagios. El diagnóstico molecular no reemplaza el cultivo, es muy importante, y considerar siempre la coinfección TB y VIH. Todo esto, pues como saben, requiere un manejo multidisciplinario. Epidemiología está bastante involucrado en este sentido y ahora con la pandemia, pues esto se vuelve más complejo. Para terminar, solo pues comentar que durante la pandemia por COVID-19, pues la famosa frase que estuvimos diciendo de quédate en casa, no fue lo mismo o no ha sido lo mismo durante la pandemia para todos. Muchos nos quedamos en casa para protegernos de un virus, pero muchos otros se han quedado en casa con un riesgo alto de contacto con una bacteria, que es la tuberculosis. Entonces, si bien es más insidiosa, pero es igual de mortal que el COVID, hay una brecha en salud pública en México, no estamos en las mismas situaciones todos y por eso tenemos que sensibilizarnos con el tema y actuar al respecto. Pues agradecemos su atención y pues también agradecemos que se formen como parte de este equipo contra la tuberculosis y abrimos el foro para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Daniel y Oscar, por esta extraordinaria presentación, no solamente por la información tan valiosa, sino por la propuesta, porque la propuesta creo que tiene un contexto de responsabilidad en todos los sentidos, de una forma muy integral, y además por la vigencia de una problemática de salud global que nos atañe a todos, a la sociedad en general y por supuesto a nosotros los profesionales de la salud, enfocados en tratar de buscar una manera de prevenir la más eficaz en la historia de la humanidad a través de las vacunas. Hay muchas preguntas y creo que voy a tratar de integrar las preguntas en un par para, obviamente por cuestiones de tiempo. Casi todas están asociadas a la vacunación con BCG o a la vigilancia con el PPD. Y nos dicen nuestros compañeros, nuestros colegas, escuchas, siendo que el PPD tiene falsos negativos, sigue siendo el estudio inicial para el abordaje de TB en niños y si esto es el seguimiento que recomiendan en niños no vacunados con BCG. Sería quizá la primera pregunta que les haría. Gracias. Sí, me permite, Daniel, la tomo y realmente, o sea, sí existen los falsos negativos, como lo comentábamos, no son los más frecuentes, como decíamos, de un 10 a un 20% máximo, por disponibilidad, por situación de salud pública y por costos asociados, sí sería la prueba inicial y más porque los resultados pues, los podemos obtener, por ejemplo, en instituciones públicas un poco más rápido que diagnósticos moleculares o IGRA. Sin embargo, considerar estas brechas de edades y del paciente vacunado, ¿verdad? Un paciente vacunado, pues es un paciente que va a tener reacción cruzada con PPD y que vamos a tener esta información que no va a ser totalmente
confiable y podríamos ofrecer tal vez tratamiento a alguien que no lo necesita o bien demeritar algo por una sospecha prevacunal y no ofrecerlo. Entonces es muy complejo, es una pregunta bastante, yo pienso, bien formulada porque ejemplifica el reto diagnóstico y el reto de prevención. Aquí yo lo que sugeriría es individualizar, ver qué alternativas tenemos en cuanto a la edad y poder ofrecer un IGRA en lugar de un PPD. Y en caso de que sea un paciente no vacunado, poder seguirlo con PPD, ¿verdad? Pero que siempre prevaleciendo el mensaje de la Organización Mundial de la Salud y pues realmente de la norma oficial mexicana de que se ofrezca la vacuna cuando al paciente que lo amerita. Y una última pregunta, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero creo que es muy importante, sobre BCG. ¿A todos los niños? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué límite? Y lo mismo para el PPD. ¿Cada cuánto? ¿Y cuál es el límite de edad de seguirlo aplicando? Que yo sé que las guías de la Academia Americana de Pediatría, de diferentes acreditadores en el mundo nos marcan, pero una respuesta, creo, puntual en este sentido nos ayudaría mucho, sobre todo a los que están en entrenamiento y, por supuesto, como actualización para los profesionales que ya están en práctica. Voy a tomar un poco la parte clínica y dejarte la parte de salud pública, Daniel, porque creo que esta respuesta, además de lo clínico, tiene un poder o un sustento bastante amplio de salud pública. Pero en cuanto a BCG, pues sabemos que la ponemos para protección principalmente de tuberculosis miliar y meningia. Estas dos presentaciones ocurren más frecuentemente en menores de 5 años y obviamente la protección que te da es para personas que denominamos naive o que nunca se han expuesto a tuberculosis. Entonces, una vacuna BCG, la mayor eficacia que obtiene es una persona que nunca se ha sensibilizado o nunca ha tenido el contacto, ¿verdad?, con la tuberculosis. Por eso se aplica en la edad que lo hacemos, al menos en México, es al nacimiento, como una estrategia de salud pública para que antes de que el paciente se vaya de alta del hospital, no perder esa oportunidad vacunal y ponérsela. Realmente, si es la mejor edad o no, eso está en controversia. Hay estudios que hablan sobre mayor eficacia de la protección de BCG si se retrasa un poco su aplicación y se pone entre los 3 a los 9 meses. Y sirve que descartas que tu paciente no tenga, al menos por evolución clínica y temporalidad, una inmunodeficiencia como por ejemplo combinada severa o granulomatosa crónica, que si le aplicas una vacuna de BCG puede llegar a ser contraproducente. Sin embargo, me voy a remitir a la opinión de Daniel, porque él es el fuerte en salud pública en este sentido, pero yo me uno a ese mensaje de decir, pues BCG a todos realmente, porque estamos en México, porque la prevalencia es importante, porque es cosmopolita, a pesar de que sí tiene mayor factor de riesgo una situación socioeconómica precaria. El contacto lo vas a tener y como vimos, no necesitas de un contacto bastante estrecho, rápidamente te puedes contagiar. Entonces, este sería como mi comentario de cierre, pero estoy concluyendo algo en una oración de 1 minuto que podemos tardar horas hablando de esto, porque es muy interesante. Gracias, Oscar. Y bueno, simplemente voy a reforzar lo que tú dices, ¿no? BCG a todos, ¿no? Viendo la relación riesgo-beneficio y considerando lo que hay en México. Tenemos modelajes matemáticos que nos dicen que hay 16 millones de mexicanos con tuberculosis latente. La principal comorbilidad para tuberculosis en México es la diabetes mellitus. 1 de 4 personas con tuberculosis tiene diabetes. Entonces, el que nosotros vacunemos a los niños desde edades muy, muy tempranas, nos puede ayudar a contener la epidemia, y se ha visto que incluso la BCG en los adultos protege en ciertos casos muy excepcionales, bueno, no muy excepcional, sino en una medida como pequeña pero real, contra la tuberculosis pulmonar. Entonces, el poner BCG a todos es una práctica de salud pública importante, viendo más allá de qué le pueda pasar al niño como individuo, así crezca en un entorno protegido, bien alimentado y demás. La tuberculosis latente puede llegar en esa exposición de 30 minutos y activarse después. Entonces, estoy contigo, Oscar, en cuanto a BCG a todos. Bueno, pues no me queda más que volverles a agradecer esta magnífica sesión.
y también agradecerle a Óscar por la oportunidad que nos da de exponer estos temas de salud global en la sesión académica de pediatría, y también, por supuesto, agradecer a todos los que nos han escuchado y visto esta mañana en la sesión ya tradicional de nuestra institución. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a los tres y a toda la audiencia. Que tengan un excelente día. Recuerden llenar la encuesta de satisfacción.